Bueno, ayer quedamos hasta hablando respecto de el venir de una familia disfuncional. Y entro al kinder, entro llorando, me acuerdo, y me acuerdo perfectamente bien, mi madre fue ella la que me fue a dejar por primera vez. Independientemente de que ella no vivía yo con ella. O sea que yo nunca, hasta donde tengo uso de razón, nunca viví con mi madre. Siempre viví en la casa de mi tío, de mi tío Manuel, y que Dios le dé larga vida por brindarme su hogar, brindarme su casa, crecer ahí, o sea, porque ahí vivía mi finada abuelita. Mi finada abuelita fue prácticamente mi madre, fue como mi madre y fue mi madre. Y yo lo tengo más presente como si fuera mi madre. Este, tengo, tuve más estrecho relación con ella, con mi abuelita, que con mi propia madre. Bueno, antes de esto, o sea, cuando yo empiezo a tener uso de razón, entro al kinder, como le digo, mi madre sí vivió conmigo unos días, unos meses creo, o años tal vez, porque pues, esto fue antes de que yo tuviera uso de razón. Y yo le estoy hablando hasta donde yo me acuerdo. Y cuando empiezo a tener el uso de razón, pues mi mamá sí me medio acuerdo entre sueño que mi madre fue a trabajar. Fue a trabajar porque pues mi tío a veces lo regañaba por ciertas cosas y pues es normal, ¿va? Como una familia. Entonces pues yo mucha necesidad, y pienso y creo que por quererme ver bien, por pues sí buscar un bien para mí, porque en ese tiempo era yo su primer hijo, salió a trabajar en la ciudad. Pero cuando me tocó ir al kinder, ella me llevó, o sea, lo recuerdo muy bien. Ella me llevó prácticamente. Ella me entregó con la maestra. Yo no quería ir, ella me llevó jalando, ¿no? Pero no sentía, ¿cómo te diré? Mucha relación cercana con mi madre. Sentía más con mi finada abuelita. El chiste que ella me llevó al kinder y casi arrastrando me llevó, agarrado de la mano, me entregó con la maestra. La maestra me agarró de la mano y me llevó jalando en la escuela, en el kinder. Primer día. Y me acuerdo muy bien, entré llorando, haciendo mis berrinches, queriendo salir y regresar. Y sí salí a espiar en la puerta de la escuela. Pues ya no estaba mi madre, ya se había ido. Y salió la maestra y me agarró de nuevo y me metió adentro. Y me habló fuerte. Y ya me quedé quieto así y llorando. Y ya la maestra pues ya me empecé a decir, y pues yo no entendía nada de lo que decía la maestra. Porque ella hablaba en español. Pues yo ni siquiera en sueño había escuchado hablar gente o personas así. Por lo tanto, pues yo no entendía prácticamente lo que me decía la maestra. Empezó a escribir en el pizarrón y yo unos pedazos de papeles y que alzáramos y que no sé qué, que empieza el guateque, ¿verdad? Pues, pero yo
estaba fuera de ese círculo de ideas. El chiste que pues me quedé y me acuerdo muy bien lo que me empezó a enseñar la maestra. Me agarraba la mano, la maestra me empezaba a hacer escribir así, hacer puros palitos en el cuaderno. Y sí, me acuerdo muy bien cuando yo fui, llevaba un morral. En aquel tiempo no se usaban mochilas. Nosotros usábamos morrales de hilo, tejido de ahí mismo, o morrales que se compran en la ciudad. Le llamamos morral, que es como una bolsa ecológica, pero tejido con hilos de plástico, finitas. Y ahí llevaba mi cuadernito. El chiste que me quedé ese día y ya luego me tranquilicé como a las media hora, ya me tranquilicé y pues no me quedaba otra, ¿va? Y ya llegó el recreo, la salida y cuando volteo pues ya ahí estaba mi mamá de nuevo, y ya fuimos al recreo a tomar pozolito y todo y para atrás de nuevo otro ratito. Así empieza mi vida pues en la escuela, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pues uno agarra confianza con tus compañeros niños y niñas, y que en la formación, y que primero en aquel tiempo pues se formaba en una fila puras niñas y en otra fila puros niños, así era. Y y así empecé a crecer, a familiarizarme, pero sentía mucha pena. Sentía mucha pena, sentía mucha vergüenza, porque empiezo a escuchar que me decían, no, ese niño no tiene papá, ese niño es huérfano, ese niño no hay quien lo defiende. Díganle lo que le quieran decir, no pasa nada, es indefenso, él hace cuenta que está solo, no hay gente quien lo defiende, quien esté frente de él. O sea, así lo entiendo yo, como me empezaron a decir mis compañeros niños. O sea, ellos dicen, no, es huérfano, no tiene papá. Y como de principio, pues no entendía por qué me decían así. Desde el preescolar, fíjate, como a los 2, 3 meses de haber iniciado el ciclo escolar, preescolar, empiezo a escuchar eso. Me empujaban, me tiraban, me manoteaban, o sea, nadie me respetaba. Porque eso decían, está llorando, maestra. Y a veces venía la maestra y me decía, ¿qué te pasó? Es que me decía, y yo nada más señalaba así porque pues yo no entendía lo que me decía la maestra. Y, y los niños decían en nuestro dialecto, ay, me va a querer, Max papá. Pues así le decían a la maestra, y la maestra, como ya tenía años trabajando ahí en el ejido, pues ya más o menos entendía el dialecto celta, ya comprendía la maestra. Y de principio no lo entendía, pero es ahí donde empieza a surgir la curiosidad en mí. Bueno, ¿y por qué me dicen así? Y ya empiezo a pensar, pues es que no tengo papá, pues vivo con mi tío, con mi abuelita. Surge la pregunta y ya llegaba en la casa de mi tío, que pues yo decía que era mi casa, que fue mi casa, bendito Dios, durante mucho tiempo. Siempre estuve bienvenido ahí con mi tío. Y nace la curiosidad y empiezo a preguntarle a mi abuelita, oye abuelita, ¿por qué los niños me dicen así? Que yo soy huérfano, que yo soy que yo no tengo papá, que no valgo nada, que no hay quien me defiende, quien me respalda, quien abogue por mí, y que hace cuenta como si estuviera solo, y ellos hacen y deshacen lo que quieren de mí. No me respetan, me dicen lo que quieren,
Y ya mi abuelita me empezó a decir, mira, dice, lo que pasa es que tu papá tenías 3 meses de nacido, o 6 meses, no sé cuántos, me parece que está entre 3 a 6 meses, porque eso sí ya no recuerdo muy bien exactamente, pero algo así, entre 3 a 5 o 6 meses que tenía yo de haber nacido, o sea, que tenía yo de nacido cuando mi papá lo corrió a mi mamá, porque pues se enamoró de otra muchacha, lo corrió a mi mamá y pues se quedó con la otra muchacha. Y ok. Yo decía, o sea, me quedé profundamente pensando en eso. Por eso me dicen, ese sí, porque no tienes papá, o sea, haz de cuenta que eres huerfanito. Pues te recogió tu tío, pues aquí estás y aquí veniste a vivir y tu mamá pues anda trabajando, buscando algo que comprarte. Ok. Desde ahí empiezo a despertar y bien y empiezo a mi curiosidad más grande, investigar y preguntar. Desde ahí sentí pues prácticamente una decepción, pero a la vez una tristeza. Desde ahí se te entristece el alma, porque comprendes las cosas, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pudo haber pasado eso? Por esa misma razón yo les digo, la cuando uno crece así, o cuando tú recibes la noticia de que tu papá se separaron y esto X cosa, X razón, motivo que sea, pero creces de una familia separado, es muy triste cuando te das cuenta y te dan la noticia y sepas la verdad. No dices nada, nadie va a saber tu dolor, incluso ni tu mismo padre ni tu misma madre, la gente a tu círculo, a tu alrededor, nadie va a saber ese dolor que sientes. Nadie, porque tú empiezas a vivir, o sea, normal y todo, pero traes ese dolor adentro. Empiezas a jugar, convivir en la escuela, comer, saltar, jugar, ir aquí y allá y esto, porque se te olvida, pero ese dolor lo traes y de vez en cuando lo piensas, aunque seas un niño. Y es ahí donde entra la idea de que uno dice que no pasa nada y se separan y se van uno con otro y el que sufre bastante es el hijo, es el niño. Los papás, la mamá no, porque ellos nunca llegan a entenderte el sufrimiento, porque ellos tal vez nunca lo vivieron, por eso no sabe el dolor que vas a sentir. Solamente el niño que lo vive, que lo experimenta, que lo sufra, ese es el que va a saber qué se siente, qué dolor se siente, qué tristeza, qué dolor te causa dentro de ti. Y muchas gracias, continuamos con otro video, seguir platicando, porque la página se trata de eso, del sentir, de crecer de una familia disfuncional y de miedo y de duendes y cosas anormales que nos pasan en la realidad de la vida. Y de eso se trata el tema y comparten el video, muchas gracias, saludos a todos.